Bien, hola a todas y todos. En esta entrevista vamos a conversar con Andrés Montero y Luis Barrales sobre la leyenda del mulato Taguada y cómo esta historia ha viajado a través de la tradición oral hasta convertirse en novela y posteriormente en obra teatral virtual. Inspirada en la novela Taguada de Andrés Montero y adaptada y dirigida por Luis Barrales, La Taguada es la primera producción del Teatro UC en formato virtual y se estrenará en el mes de septiembre por la plataforma Zoom. Andrés Montero es un multipremiado escritor. Es autor de Tony Ninguno, la novela que recibió el Premio Iberoamericano Elena Poniatowska en México, entre otras reconocidas publicaciones. Pero también es narrador oral. Es miembro fundador de la compañía de cuentacuentos La Matrioska, con quienes ha recorrido Chile y América. Ha creado la Escuela Casa Contada y el Festival Internacional Chile Cuentos. Es alguien que se ha dedicado intensamente a preservar y difundir el patrimonio inmaterial que significan las historias, los cuentos, para la memoria y la identidad chilena. Luis Barrales, por el otro lado, es actor, dramaturgo y director teatral, un autor clave en la dramaturgia chilena contemporánea. HP, Hans Pozo, Niñas Araña, Suárez, La apariencia de la burguesía son algunas de sus más renombradas obras. Fue por la obra La mala clase por la que recibió el Premio Altazor a la Dramaturgia Nacional en el año 2010. Este año, en medio de la pandemia, Luis acepta la invitación del Teatro UC de escribir y dirigir una versión teatral de la novela Taguada para ser producida y exhibida por Zoom. La leyenda del mulato Taguada es un relato que por casi 200 años ha circulado de manera oral. Entonces quisiera partir pidiéndole a Andrés que nos contara ¿cuál es la leyenda del mulato Taguada y de qué manera esta historia está abordada en su novela? Bueno, la leyenda del mulato Taguada y don Javier de la Rosa dice que en una noche de San Juan, según algunos autores, o sea, la noche del 23 al 24 de junio, la noche más larga del año en el hemisferio sur, se enfrentaron en un contrapunto, en un duelo de payadores, los dos mejores payadores que había por la zona, que eran el mulato Taguada, descendiente al parecer de esclavos, bueno, mulato, representante del bajo pueblo, diríamos, y don Javier de la Rosa, aristocrático, culto, de buena familia, católico, por supuesto, y se enfrentaron en un duelo porque decían que se andaban buscando, que los payadores siempre andan buscando quién es más gallo para hacerle ahí un contrapunto para vencer. Pero parece que los dos eran tan buenos que no se podían vencer y esto duró 4 noches, digamos 96 horas, en que ninguno se podía vencer. Ahí empieza a diferir porque hay gente que dice, no, fueron 6 horas, pero igual fue mucho, otros dicen que fueron 80, otros dicen que en realidad no era un mulato, incluso se dice que esto pasó en Argentina, y ahí la historia empieza a dibujarse, pero esa es la base. Y lo más bonito es que podríamos decir que es la primera leyenda chilena, porque tenemos muchas leyendas, por supuesto, pero todo lo que es del diablo igual también viene de otras partes, se va como tomando las cosas propias de la tierra chilena, pero esta leyenda no aparece en otras partes. O sea, está solamente en Chile y desde ahí se mueve un poco como hablamos de Argentina, pero no viene a otro lugar. Entonces, podríamos decir que es de lo primero a nivel de leyenda de lo que tenemos registro. ¿Y de qué manera está abordada esta historia en tu novela? Y cuando, bueno, yo a esta historia la escuché de mi padre, que la escuchó de su padre, que la habrá escuchado de los viejos con los que trabajaba, la verdad es que no lo sé. Y entonces yo primero quería hacer como la historia, bueno, contar cómo fue este enfrentamiento, imaginarlo y hacer una novela más clásica. Pero en la medida que fui investigando y me fui metiendo, vi que habían, hablaba el otro día con Luis, como tantos links, tantas cosas que se iban como disparando, que lo que quise hacer fue, más que contar la historia, contar el recorrido de una historia. Porque mi tema, como me presentaba al principio, siempre son la oralidad, cómo transmitimos la historia, cómo nos conforman, cómo nos identifican. Entonces me pareció más entretenido hacer una novela sobre cómo avanzó por los caminos que tomó una historia que es sobre la historia misma. Entonces la novela Taguada es en realidad un viaje hacia el pasado en busca de esta leyenda. Y a propósito de la tradición oral, de la narración, ¿qué significa ser narrador oral? ¿Cómo podrías compartirnos de qué se trata ese oficio?
Bueno, ser narrador oral, en realidad, claro, es algo que tenemos desde siempre los seres humanos, o sea, contamos cuentos desde que adquirimos la capacidad de hablar. Pero en el último tiempo, los años 60, 70 más o menos, derivado a veces del teatro, a veces de la búsqueda del fomento de la lectura, apareció esta figura de alguien que públicamente iba a contar cuentos. Un poco se vincula con el juglar, por supuesto, con los aedos, con tanta tradición que tenemos, pero ahora se hace de una forma como un ejercicio profesional, que no siempre fue así, y en particular debería ser sin nada. Los juglares van, claro, con instrumentos muy disfrazados, ¿cierto? Debería ser solamente la voz. El narrador oral busca que el que está escuchando pueda ver lo que le están contando y para eso necesita abstraerse de del actor, digamos, o la persona que está hablando. Digamos que el objetivo de un narrador oral, al menos como lo veo yo, es desaparecer. Para que el que está escuchando se olvide de que había un tipo ahí parado. Entonces, hoy día en Chile tenemos registrado casi 500 narradores orales, no muchos se dedican a eso porque todavía es un poco reciente, y se ha vinculado mucho el fomento lector y se suele pensar que es solo para niños. Entonces, bueno, siempre aclarar que primero que es para todos los públicos, nosotros hacemos en Casa Contada, en la escuela que dirijo, una vez al mes funciones para adultos y se llenan, o sea que hay mucho interés, hacemos un festival de cuentos, el Chile Cuentos, que también es sobre todo para adultos, y también se llena y hay mucho interés. Eh, entonces, bueno, eso es como aclarar que no es solamente para niños y que igual hay muchas escuelas, o sea, también hay gente que se disfraza y hace un personaje para contar cuentos, pero en mi opinión es un poco discutible, pero la narración oral es como no toma eso del teatro, toma otras cosas del teatro, pero no la caracterización. O sea, la historia es ahí la protagonista. ¿Y qué te Justamente, un poco la parece? idea es que el protagonista es la historia, no el que está contando, aunque el que está contando obviamente igual pone lo suyo, pero no es el protagonista de ese momento. ¿Qué te parece que esta historia que tú escuchaste de niño, que tú trabajaste a partir de la novela, ahora se convierta en obra de teatro? Bueno, a mí me llamó el director artístico anterior, Andrés Kalaski, primero me dijo, no, sí, porque le había gustado la novela, y después me dijo, no, en verdad te estoy llamando porque tenemos este proyecto, y yo no lo voy a creer, porque de alguna forma cuando uno escribe algo, todo lo tiene en la cabeza, trata de transmitirlo, entonces por un lado, que a alguien le haya parecido que eso podía llevarse a algo visual, me pareció maravilloso. Pero aparte, y esto no lo digo, se lo dijo Andrés cuando me llamó, pero no lo digo porque estemos en este contexto, pero para mí el Teatro UC siempre ha sido uno de los de las mejores programaciones que hay de teatro, o sea, yo no me pierdo prácticamente ninguna hora del Teatro UC. Y por otra parte, desde que vi La Mala Clase, justamente que lo mencionaba, de Luis Barrales, yo dije, este es el heredero de Juan Radriguán, o sea, para mí Luis Barrales es uno de los mejores dramaturgos que hay hoy día y tampoco me pierdo su obra. Entonces me dijo Andrés, en el Teatro UC, con Luis Barrales, que la adaptaré, y yo dije, o sea, le dije, mira, esto para mí es alegría cayendo del cielo. O sea, eh, por lo mismo también toda la confianza de no poner, ni querer meterme en el guión, ni ver que, o sea, todo lo que, confiando mucho en el proyecto y en las personas que lo conforman. Súper. Oye, y esta pregunta es para los dos. Volviendo a la historia del mulato Taguada y a esta perspectiva que le da Andrés sobre el viaje de la historia, ¿qué tiene en particular esta historia que ha trascendido tanto durante el tiempo en la oralidad? Luis. Hartas cuestiones, y puede que me ponga medio latero, la capacidad de síntesis se me pierda, porque claro, Andrés mencionó el concepto de leyenda, eh, y tradicionalmente entendemos la leyenda como algo que viene a explicar, por ejemplo, la existencia de accidentes geográficos, etc. Entonces esto yo lo entiendo con elementos de la leyenda, pero con muchos más elementos del mito. Y fundamental, o sea, en particular de los mitos de origen, de los mitos fundacionales. En el caso concreto nuestro, de una tradición, estrictamente de la tradición del canto popular,
pero también como el mito fundacional de una estructura relacional que va a determinar a nuestro país. De ahí para adelante. Así nos vamos a relacionar de ahí para adelante. Periódicamente vamos a estar enfrentándonos las distintas clases en un duelo que va a ser eterno. Hay varias cuestiones súper interesantes, que, por ejemplo, el contexto donde lo sitúan la mayoría de los, Andrés entre ellos, que lo sitúan alrededor del 1830, es decir, en una naciente república, una jovencísima república. Acabábamos de liberarnos de España, o sea, en 1818 se había firmado el Acta de Independencia, en 1810, 20 años, en 1831 vuelve la guerra con España en el sur, les volvemos a ganar. Bernardo Higgins había abolido los títulos de nobleza. Entonces había un espíritu, en esa época existía cierta ilusión de que todo era posible. Entre ellas ganarle de que los pobres vencieran a los ricos. Una cuestión bien parecida en términos epocales a lo que ocurre hoy. Entonces, eran todos esos elementos que uno, que es el estricto del canto popular, que se inaugura la tradición, es el mito de origen de la tradición del canto popular, aunque claramente hay antecedentes anteriores, siempre hay antecedentes anteriores, y nosotros nuestra lectura también lo ampliamos, ampliamos su significado a un modo de relacionarnos como país. Entonces, como que empezamos a entender este mito como la fundación de cómo nos íbamos a relacionar, medio psicoanalítico, ¿cachai? Como ahí parte el trauma, y sobre ese trauma empiezan a construirse todas las capas que nos configuran hoy como sociedad chilena. ¿Compartes esta percepción de este mito fundacional, de este elemento que establece una estructura relacional como la razón por qué ha trascendido tanto este relato, Andrés? Totalmente, o sea, porque no es cualquier historia, es una historia en la que nos podemos sentir reflejados durante todas las etapas de toda la historia de Chile. O sea, en todo el momento estamos viendo al Mulato Tahuada y al Javier de la Rosa, siempre. Entonces, el hecho de que haya durado 3 días, o sea, 4 noches, tiene esto, como dijo Luis, como de la idea de lo eterno, de que siempre está. A mí, de hecho, antes de empezar a escribir la historia, yo lo que quería era escribir como una historia sobre Santiago o otra cosa, y tenía la idea de que apareciera siempre como un canto a lo lejos de 2 payadores, como vinculándolo con eso. No era lo esencial de la novela que estaba pensando hacer, sino que como que aparecía, como algo que estaba siempre, todo el tiempo, que nadie sabía de dónde venía. Entonces, claramente es algo que pienso que ha estado siempre, y también fue un poco lo que traté de demostrar en la novela, que durante 200 años la gente seguía hablando de eso, y por algo era. Lo interesante también es que la novela yo la escribí, incluso se publicó, salió la librería algo así como el 6 de octubre, 8 de octubre, o sea, 10 días antes del estallido social. Y claro, no estaba inspirada en eso, la historia, pero eso demuestra que siempre ha estado presente, porque ahora parece como que hubiera sido como medio a propósito. Y también es interesante esta diferenciación que hace Luis sobre el mito, el sueño colectivo, digamos, porque efectivamente tiene las características de un mito, en lo que como sociedad siempre volvemos, y se nos aparece como hasta en los sueños, podríamos decir. Y en relación a esta especie de lucha de clases que la obra retrata y que es tan transversal a la historia como hemos conversado, ¿qué nueva perspectiva o punto de vista le ofrece esta obra a esos temas? Luis, que tú también has trabajado en general en tu dramaturgia, en tus obras, retratando y reflexionando sobre estos temas desde los márgenes. ¿Qué nueva perspectiva hay en este trabajo? Sin que te adelante de qué se trata. No, dale. Ya, lo que pasa es que, claro, cuando tomamos la novela del Andrés, para hacer este traspase al teatro, hay que hacer operaciones que en general son como propias de cualquier tema, ¿cachai? Independiente de que venga una novela, aunque venga un tema no escrito, aunque algo que no esté escrito, hay que hacer las operaciones que yo sintetizo como hay que hacerlas pasar, hay que colarlas por la fuerza centrífuga, ¿cachai? Para obtener una síntesis, que la fuerza centrífuga va tirando hacia afuera todo aquello
que puede resultar accesorio y al mismo tiempo o después de hay que someterlo a la fuerza centrípeta, la fuerza gravitacional, hacer girar el objeto para ver qué adhiere a su cuerpo, qué temas adhiere, que son que actúan, digamos, de modo súper orgánico. Entonces acá actúa súper orgánico el hecho indesmentible de que tenemos dos mujeres jugando este peluceo. Entonces el tema de género necesariamente se introduce, se adhiere, se superpone al asunto de la lucha de clase, lucha de género, cuestión por lo demás que es en estricto, es una controversia. Por ejemplo, no sé, si transparentemos las cosas, dirían, yo tengo una matriz de pensamiento marxista. Entonces, en el marxismo tradicional hay una controversia respecto a qué fue primero, si la lucha, si la explotación de clase o la explotación de género. ¿Okay? La que haya sido primero, digamos, si fue primero la lucha de clase, la lucha de género se le superpone, y si fue al revés, es la originaria de todo. ¿Cachai? La postura tradicional es que fue primero la lucha de clases, que el surgimiento de todos los problemas de la especie surgen con la propiedad privada. Pero hay otras voces que cada vez toman más fuerza que plantean que fue al revés, que primero la explotación, la propiedad de la mujer por el hombre, es la que empieza a generar toda esta cuestión. Entonces ese es el gran tema que se adhiere a partir de la fuerza centrípeta, y que en la misma lógica del mito, de la tradición oral, de lo que planteaba Andrés, de que esto se va transmitiendo de generación en generación, la lógica del mito, al no ser una cuestión escrita, legitima la edición. ¿Sí? El que valida una versión del cuento, de la narración, del mito, de la leyenda, es aquel que lo recibe y lo legitima cuando lo vuelve a contar. Y cuando lo vuelve a contar, necesariamente viene modificado por una cuestión de síntesis, de modos de expresión, o por cuestiones ideológicas. ¿Entendés? Se le introducen elementos. Por eso los mitos son divergentes. Uno se va a la mitología griega y encuentra 4 o 5 versiones respecto al mismo asunto, contradictorias incluso. En la Grecia antigua se hacían encuentros, ¿cachai? En las distintas regiones, encuentros de gente que iba a contar mitos sobre el mismo asunto que necesariamente diferían en la forma. ¿Cachai? Y de hecho, Hesiodo lo primero que hizo fue una especie de recopilación como la que hacía la Violeta Parra, como la que hizo la Violeta Parra, recopilando versiones míticas para darle forma a su teogonía, el primer compendio de la mitología. Y acá también actúa lo mismo, ¿cachai? Todo lo que planteaba Andrés sobre las distintas versiones del mito de Tahuada y de la Rosa. ¿Qué ocurrió acá, qué no ocurrió acá, qué duró tantos días, qué no duró tanto, que era en Argentina, ¿cachai? Que era mulato, que no era mulato, que Radrigán dice que era mapuche, ¿cachai? Radrigán, por ejemplo, empuja un poco el límite con una cuestión étnica, ¿cachai? Entonces nosotros estamos empujándola naturalmente para el asunto de género, ¿cachai? Eso es lo temático, en lo procedimental. Tomamos la estructura relacional que plantea el Andrés, de ir hacia atrás, a ir desmontando lentamente las capas de este mito, ¿cachai? Y al mismo tiempo lo vamos mezclando con cierta historiografía de estas mujeres que habitan la escena. Entonces, el desmonte hacia atrás de la historia está súper vinculado al desmonte de sus propias biografías. Porque, por ejemplo, uno de los puntos de los que partimos era que cuando nosotros empezamos este asunto, a mí el Andrés Kalapsky me llama un día, me dice, mira, quiero hacer esto y esto otro sobre esta novela. Conocí el mito de Tahuada, puta, yo cacho lo que hizo Radrigán, pero muchos años atrás, yo era chico, no cacho en realidad. Me dice, léete esta novela. ¿Cachai? Y yo la empiezo a leer, la encontré maravillosa, y yo no sé yo ya no sé cómo funciona el cerebro humano, pero mientras la leía decía, oye, esto parece que yo alguna vez lo escuché, me suena, me resulta, encaja en mi modo de pensar, ¿cachai? Mítico. Entonces, cuando esto se traslada al equipo, ¿cachai? Estábamos todos en el mismo punto que estuve yo. Claro, yo tuve el tiempo de investigar, ¿cachai? A partir de la novela, seguir investigando todo lo que además el Andrés cita la fuente, entonces te facilita, te hace un mapa de por dónde tenéis que averiguar.
Y el equipo, las actrices en particular, también estaban en las mismas, cachaban cuestiones muy basales de este mito. Entonces, la pregunta es por qué de una cuestión que es tan fundamental, una en la tradición del canto popular y otra en la idea de la fundación estructural del país relacional, ¿por qué sabemos tan poco? ¿Cachai? Y empezamos a hacer ese ejercicio de buceemos en nuestra biografía, en nuestra genealogía, ¿cachai? Y empezamos ese ejercicio que está destinado al fracaso, de aquellos que somos mestizos, de aquellos que no somos de abolengo, que echamos a andar para atrás el árbol genealógico y llegamos con suerte hasta los bisabuelos. De ahí para atrás hay una nebulosa una oscuridad que ignoramos. Y una oscuridad que ha sido omitida, nunca la omisión es casual. ¿Sí? Nunca es casual. Entonces ha sido omitida porque ocurrió algo horroroso o porque en algún minuto decidimos partir de cero. Alguien dice, ¿sabéis qué? Yo quiero cortar con esta historia, me alejo y parto de cero. ¿Okay? Entonces, haciendo esos dos cruces, vamos desmontando el mito de Taguada a partir de las pistas que nos entrega el Andrés, y paralelamente las mujeres van desmontando su biografía en relación al mito. En el fondo, jugamos simbólicamente como que nosotros somos descendientes de Taguada y de la Rosa. ¿Okay? Puede que a veces nos mezclemos, ¿okay? Y ahí hay una cuestión muy bonita que aparece con la irrupción de los payadores, con esta tradición tan identitaria, tan nuestra, ¿okay? Tan particularísimamente nuestra, pero por ni un lado pura. ¿Okay? Es una tradición absolutamente mestiza, mezcladísima, con cuestiones, no sé, nos explicaban la historia de la décima, los payadores, que surge de España, cruza para acá todos se la apropian, todos dicen que es de ellos, todos le ponen un nombre distinto. El guitarrón lo mismo, que tenga estos puñales que son arabescos. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con como que el sincretismo es nuestra tradición, ¿okay? Nuestra identidad, perdón. Nosotros somos cuerpos biológica e históricamente sincréticos, mezcla de. Y sin embargo, nos relacionamos todavía en una estructura de antagónicos puros versus impuros, o blancos versus mestizos, o qué sé yo. ¿Okay? Entonces, por ahí va el entramado que estamos haciendo nosotros. Y como si fuera fácil, además, en teatro virtual por Zoom. ¿Cómo ha sido ese proceso de además sumarle esta nueva capa de complejidad de hacer un montaje virtual? ¿Cómo ha sido ese proceso en ese sentido? Ha sido difícil, pero gozoso. La hemos pasado bien. Es porque, claro, es un terreno en el que no nos habíamos metido, salvo excepciones bien particulares, como que el teatro no había abordado este medio para. Entonces estamos todos aprendiendo, descubriendo, mandando abajo expectativas a priori que uno tiene en la cabeza, que uno dice, oh, voy a hacer esto, esto, otro, en realidad da cuenta que la técnica no te lo permite, que en estricto rigor en términos a pesar de estar en el 2020, la tecnología, por ejemplo, el Zoom es elemental, ¿cachai? Es básica. La capacidad de traspasar datos de la fibra óptica es también muy baja, etc. Entonces ha sido difícil, pero muy gozoso. ¿Okay? Estamos todos ahí trabajando arduamente, y todos los días hay que solucionar problemas nuevos que van surgiendo cuando solucionamos uno. Solucionamos uno y trae aparejado un par de problemas más. ¿Okay? Que no son los problemas típicos del teatro que uno ya más o menos conoce, más o menos tantea. Claro, y también tiene que ver con otras cuestiones que están relacionadas con el asunto, con el convivio del teatro, que acá está ausente, porque con esta ritualidad que tiene implícita el teatro, de que te metí en una sala que está oscura, ¿sí? Donde hay un momento de silencio inmediatamente anterior a la percepción, que es el antónimo de esta lógica que uno asocia al Netflix, ¿cachai? Ver contenido en el computador es Netflix, es decir, puedo parar cuando quiera, voy al baño, me tomo un café, ¿cachai? Llamo por teléfono, me aburro y sigo mañana, ¿cachai? Entonces, todo eso hay que intentar minimizarlo. Y una de las cuestiones que la experiencia dice que, no sé, pues las obras que hemos visto en formato online son más cortas que las que vemos en el teatro.
pareciera que la capacidad de concentración en el teatro aumenta, producto del convivio de esta predisposición ritual, ¿cachai? Ya. O sea, de hecho ya fuiste para allá, entonces hay toda una... Tú te diste voluntariamente, fuiste al teatro, ¿cachai? Ya, a entregar 2 horas de tu tiempo para que te muestren una ficción. Pero ha sido muy Claro, bonito, hemos pasado muy bien. un desafío complejo y único. Y en ese sentido, Andrés, ¿qué reflexión tienes tú sobre estas nuevas formas de encuentro que supone todo el mundo virtual, el teatro virtual, las clases virtuales, etcétera? Bueno, me toca como una fibra porque yo dirijo una escuela de talleres de literatura y oralidad, que eran talleres físicos. Se llama Casa Contada y todo el lema, el eslogan de Casa Contada, la base del encuentro. Siempre ha sido la rueda de los cuentos, donde nos encontramos a escuchar historias y a contar historias, los talleres donde nos encontramos a escribir juntos y a... En el fondo, el tema, o por qué lo hacemos, por el tejido social, por encontrarnos. Y lo hacemos a través de lo que nos gusta, que son las letras, las palabras, las historias. Entonces, cuando llegó la pandemia y tuvimos que aprender a hacer talleres online, yo no quería. Decía, no, que esto no tiene nada que ver, porque no, ¿cómo hay encuentros si no nos estamos mirando los ojos? Pero resultó que había talleres que estaban en la mitad y había que cumplir a la gente que había pagado su taller. Entonces estuvimos obligados a hacer, al menos terminar esos talleres. Y nos dimos cuenta de que la gente lo disfrutaba mucho y también había encuentros, otro tipo, por supuesto, pero hay encuentros. Tuvimos un seminario, por ejemplo, justamente de narración oral, donde participaron personas de 14 países, con los mejores exponentes de la narración oral de Hispanoamérica, que haberlo hecho en Santiago, por ejemplo, aparte de imposible juntarlo todo, habría sido carísimo. O sea, para traer a los 7 mayores exponentes de la narración oral de Hispanoamérica a Chile, hotel, pasaje, o sea, y esto fue súper barato para la gente, se produjo encuentro, entonces voy a esto con que nunca creo que va a poder reemplazar por ejemplo, que estamos hablando del teatro, a ir al teatro. Nosotros hemos hecho funciones de cuentacuentos por Zoom y funciona, pero no es lo mismo, porque lo que dice Luis, o sea, si alguien te habla, uno pone ahí, habla, conversa, después vuelve al cuento y ya a lo mejor se perdió lo más importante, entonces lo mismo no va a ser nunca, pero sí se puede dar el encuentro. Entonces, como en todo, con la tecnología, creo que si se aprovecha bien, bienvenida. Siempre y cuando siga siendo un aporte a la construcción del tejido social y no lo contrario. Entonces, ahí hay que balancear y ver como hasta dónde, hasta qué punto. Cuando pase la pandemia, espero que nos volvamos a encontrar en los teatros. Lo que no quiere decir que no pueda haber de vez en cuando, los teatros puedan tener una programación virtual también, porque hay también un tema. En los talleres que hacíamos nosotros, por ejemplo, solo participaba gente de, bueno, Providencia, Santiago, Independencia, Recoleta, y ahora tenemos gente de Antofagasta, de Chiloé, entonces igual produce encuentros, y a lo mejor la Tahuada van a poder ver la gente de distintas partes de Chile, y no habrían podido verla si es que hubiera sido en tabla. Entonces, sopesando, tiene muchas cosas positivas también. Es cierto. Y para ti, Luis, ¿a qué nos vamos a enfrentar cuando veamos la tahuada? ¿Qué se puede adelantar de cómo será este encuentro que no es presencial, pero como dice Andrés, puede llegar a muchos públicos? ¿Cómo va a ser eso? Claro, bueno, tomándome de lo que dice Andrés respecto a este rollo de que es también es parte es atávico, ¿cachai? Es atávica la resistencia a la revolución tecnológica, ¿cachai? Siempre fue así, digamos, no, por escrito no se puede traspasar amor, y la historia después nos dijo el género epistolar es quizás uno de los mejores formatos para soportar el amor, ¿cachai? Entonces, cuando aparece la escritura, dice, no, nunca va a ser lo mismo que decirlo. Claro, no es lo mismo, es un distinto que tiene otras reglas. Cuando aparece el cine también, ¿cachai? Una resistencia como el cine, como dijo el del teatro, y no, jamás va a ser lo mismo. Y encontró sus propios códigos de expresión. Todo va encontrando sus propios códigos de expresión. Entonces yo creo que estamos en este momento en que, claro, por ejemplo, lo que dice el Andrés, en mi opinión, es una cuestión maravillosa. Eso de que, traspasado al ámbito del teatro, por ejemplo, hoy, por primera vez en Chile, por lo menos, en Chiloé, en Puerto Montt, pueden estar enterados inmediatamente de qué está ocurriendo en todo Chile en términos teatrales.
Es cuestión que antes tenían que esperar a fin de año al Festival de Teatro del Verano de la Municipalidad, o a Santiago a Mil, o a iniciativas que por muy bien intencionadas no alcanzan a cubrir la totalidad del territorio. ¿Cachai? Entonces ahora pueden estar en vivo, lo que significa, y eso es lo más importante en mi opinión, que inmediatamente puede generarse una respuesta local en términos estéticos y discursivos, porque el teatro dialoga así, ¿cachai? Todas las artes, me imagino que yo construyo las obras de teatro a partir de lo que veo, de las obras que veo, de las obras que leo, de las conversaciones con actores, de las propuestas que aparecen, que puedo ver de cuando viene Santiago Miel, no sé, el teatro alemán, de todo eso voy haciendo un pastiche que después filtro por mi autoría. ¿Cachai? Pero somos reactivos, los seres humanos somos reactivos. Necesitamos un estímulo para responderlo. Como, ¿cachai? Nos apelan, respondemos. Entonces, si una compañía en Puerto Montt está viendo lo que se hace en Santiago, puede generar una respuesta inmediata. O sea, no inmediata, el tiempo que demore en formularla. ¿Cachai? Y eso puede empezar a igualar, en términos de generar una horizontalidad que, entre otras cosas, termine con esa visión paternalista que tenemos del centro hacia la periferia, ¿cachai? Que es, nosotros les vamos a ir a enseñar, un cuestión que se ha intentado un montón de veces, nosotros vamos a ir a enseñarles teatro, cómo se hace teatro para que ustedes generen su lenguaje. Entonces, cuando en realidad lo que necesitan ellos es simplemente estímulos para generarlo por sí solos. Entonces yo le veo pura positividad a esto. Claro, no nos estamos mirando a los ojos, pero lo que quizás que hay que buscar es un modo en que el sentimiento se transmita no mirándose a los ojos. No sé, ¿cachai? Es como, no sé, habrá que ver, habrá que generar quizás la idea del espejo, mira, volver a la mimesis absoluta, ¿cachai? De ponerle al espectador un espejo para que en realidad se termine mirando él, sus propios ojos, qué sé yo. Pero es como, no sé, es como, o sea, uno sí se puede emocionar leyendo un correo electrónico. Uno sí se emociona hablando por teléfono con la mamá. Y es muy probable que cuando se inventó el teléfono, la reacción inicial haya dicho, no, esa cuestión es satánica, jamás, jamás, jamás. Y sin embargo, hoy día es un elemento indispensable, que súper integrado a. O sea, hay que vencer esa resistencia y por sobre todo salir de nuestro circuito santiaguino y buscar a los públicos de otros lugares que sin duda también van a estar interpelados por este relato que habla de muchas cosas en una sola historia. Luis, tú fuiste discípulo directo de Juan Radrigán, que salió mencionado a propósito de El Encuentramiento, que también fue una versión de este contrapunto entre el mulato Taguada y Javier de la Rosa, escrita por él, que incluso se llevó a escena. Yo quería preguntarte si en este proceso has trabajado con ese referente directa, indirectamente, o con alguna otra experiencia a partir de tu cercanía con Juan Radrigán. Sí, de hecho está citado. En el texto hay un par de textos de él, del encuentramiento puestos ahí. O sea, lo que además, o sea, Juan Rodríguez no solo transforma a Tahuada en mapuche, sino que, de hecho, en el inicio de todo esto también tiene un giro, un viaje temporal. Esto parte en el 70. La obra de Radrigán la sitúa en el 70, ¿cachai? Es otro momento, digamos, dentro de los tantos donde el ciclo, a propósito de esta cuestión, de estos ciclos astrológicos de, qué sé yo, que haya ocurrido el 23 de junio en San Juan no es casual, ¿cachai? Y se va repitiendo cíclicamente en nuestra historia aproximadamente cada 40 años, ¿cachai? En la Guerra del Pacífico 1880, después vino la pacificación de la Araucanía inmediatamente, y 10 años después viene Balmaceda, que fue otro encuentramiento, otro contrapunto entre nosotros los chilenos, divididos por clases, ¿cachai? El 70 fue otro, y nuevamente en el 70 estuvimos a punto de ganar, y por alguna razón perdimos, ¿cachai? Hoy estamos en la misma, ganaremos o perderemos, no lo sabemos, ¿cachai? Entonces sí, pues Juan Radrigán me parece que la lectura que hizo, yo insisto que la había leído hacía mucho tiempo y era muy cabro, entonces la leí bien pajaronamente. Ahora la leí con mucha más atención y empecé a notar las claves, ¿cachai?
el Andrés también va poniendo esas claves, que no es casual los momentos que elige, ¿cachai? Que también los distinguió, que son momentos en donde este ciclo vuelve durante 3 días, se detiene, ¿cachai? Um, bueno, el rollo de Acevedo Hernández también ahí apareciendo, ¿cachai? El Nicasio García, todo eso es muy bonito. Como son distintos momentos de la historia en que pareciese que el mito de Tahuada y de la Rosa vuelve a emerger con potencia cada vez que sentimos, estoy hablando ya como de pertenencia a clase, que sentimos la posibilidad de ganar, ¿sí? De vencer. Ojalá no volvamos a perder. ¿Sí? Y además me parece que tiene mucho que ver con las claves míticas, ¿sí? Porque si nosotros intentásemos hacer un análisis histórico de esto, por ejemplo, que también se puede, obviamente, pero siempre fracasáis porque encontráis el no sabemos, no sabemos. Pero el rollo es que esto necesariamente, como es un mito, si hubiese fundado en cuestiones reales, es una sublimación de. Una, y la sublimación tiene como objeto, uno, primero que nada, poder traspasarlo más fácilmente a través de lo simbólico, y que sea tolerable. Porque si esto fuese historia, lo más probable es que Tahuada y De la Rosa se enfrentaron a cuchillazos, a cuchillazos reales. Pero para poder soportarlo y sublimarlo hay que ir transformándolo en canciones, por ejemplo, o en payas en este caso. Pero la lucha tiene toda esa, digamos, esta es la más bella. Y el modo de contar los mitos, digamos, el fin último del mito es lo verosímil, no lo real, y la belleza. ¿Sí? Para que el que lo reciba, después digamos, lo recuerde desde la belleza. ¿Sí? Entonces, qué más lindo que se hayan enfrentado nuestras dos distintas clases, ¿sí? A través de payas. Bellísimo eso. Más bello que enfrentarse a cuchillazos. Vamos a ir cerrando por acá. Yo les quiero dar mucho las gracias a los dos. Esperamos que el proceso creativo continúe entretenido y gozoso, como describe Luis. Y Andrés, lo esperamos entonces en el estreno y en la temporada de la obra para sorprenderse con esta relectura, con esta nueva versión, con estas nuevas decisiones sobre este relato sobre el mulato Tahuada. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes.